Estudiantes, muy buenos días. Preguntarles si se puede ver la pantalla. Buenos días, buenos días. ¿Se puede ver la pantalla? Se ve bien, ingeniero. Muchísimas gracias. Muy bien, comenzamos con nuestra clase del día de hoy, sábado 26 de marzo 2022. Vamos a entrar a explicar un poquito más en detalle lo que es un ensayo, ya para que ustedes puedan hacer su trabajo número uno. Sé que la mayoría ya ha acabado de leer el texto que les he pasado. Y lo que vamos a hacer ahora es explicar la estructura del ensayo y en este caso algunas recomendaciones para que hagan el documento de la mejor manera. El documento lo tienen que entregar el día jueves hasta la medianoche, como ya hemos quedado de acuerdo. Muy bien, entonces, para poder comenzar, perdón, vamos a revisar y vamos a entender qué es un ensayo de manera puramente conceptual. Bueno, un ensayo es pues un escrito breve, más o menos según la literatura, hasta unas 5 cuartillas, que expone un tema sin profundidad, pero a nivel reflexivo y responsable. Primeramente, indicar que el término cuartillas, ¿no ve? Se refiere al número de páginas, ¿no? Más o menos hasta 5 hojas, o 5 hojas es, digamos, que el término más usual para escribir un ensayo. Sin embargo, como les había dicho, puede ser un poquito menos, un poquito más, no hay ningún problema, ¿no? Usualmente, dentro de estas 5 hojas o cuartillas, como lo pone la literatura, es donde debemos colocar nuestro ensayo. El ensayo es un documento básico, académico, que, como dice la literatura, expone el tema. En realidad, la diferencia, por ejemplo, con una monografía o una tesis, que es algo mucho más superior, es que, por ejemplo, en una monografía la idea es tener una redacción muy sustentada en un marco teórico que podamos expresar. Es como una investigación conceptual en la que tenemos que colocar citas, referencias y debemos exponer un tema en función a las perspectivas de varios autores. El ensayo es todo lo contrario. El ensayo, si bien uno lo hace en base a revisión documental, a revisión de información, textos, en este caso el libro como Agua para el Concreto, en realidad debe exponer un tema elegido, en este caso por el estudiante, pero a nivel reflexivo. Vale decir que dentro de toda la lectura tú debes elegir la temática que te ha parecido más interesante y que tú la debes analizar, reflexionar y la debes proponer como una posición tuya como autor del ensayo, ¿no? Evidentemente, esta redacción que tú tienes que hacer debe ser responsable porque tiene que basarse también en hechos que tú hayas revisado. Sin embargo, tú debes plantear una posición como autor. Se refiere a eso. Entonces, es algo así, ¿ya? Ahora, este punto de vista que desarrolla el autor necesariamente debe ser defendible. Claro, yo no puedo plantear cualquier cosa porque se me viene a la cabeza, debo plantearlo en función a lo que he podido analizar y lo que yo he entendido de una lectura, de una investigación documental. Yo planteo un punto de vista. Evidentemente, puedo estar en la razón o puedo estar equivocado, pero tengo que tener algún sustento que defienda mi posición, ¿no? De hecho, este sustento y criterios propios que yo voy a asumir deberían estar apoyados en autores reconocidos. Evidentemente, hablar acá de información académica de alto nivel. No puedo yo basar un ensayo, por ejemplo, en texto de Wikipedia o en tal vez alguna información que he encontrado en una página cualquiera o tal vez en WhatsApp, ¿no? Tiene que ser apoyada en información, en este caso, que tenga rigor, vale decir, libros, vale decir artículos, vale decir investigaciones o hechos sucedidos que tú hayas podido también presenciar de primera mano, ¿no? Son dos tipos de fuentes de información a los que tú puedes, en este caso, aportar. Hay colegas que a la hora de cargar un ensayo ya les dan la temática, les dan el tema. Es una manera de hacer. Yo podría darles temas a cada uno de ustedes y ustedes, en base al tema que yo les he planteado, deberían investigar, revisar y plantear su ensayo. Pero me parece que eso sería muy complicado y prefiero ser más abierto en este tema y darles a elegir. Y cada uno de ustedes, en base a lo que han revisado, en este caso, plantear el título y el tema del ensayo propiamente dicho. ¿Sí? Eso es. En definitiva, este ensayo, este documento pequeñito académico, lo que quiere es llegar
con prontitud, dice, con información útil sobre un tema. Ahora, el tema que yo voy a elegir debería ser interesante y relevante, ¿no? No cualquier tema que esté en el documento que yo he leído, yo lo voy a colocar y listo, ¿no? Porque en realidad lo que uno quiere como autor de un ensayo es causar motivación en el lector, desde el título y el contenido, ¿no? Entonces, si planteo cualquier tema, entonces probablemente los lectores vean que es un tema ya muy recurrente, un tema ya muy trillado y no tenga mucha relevancia este ensayo y quede pues sin ser leído, ¿no? Entonces yo publico esto en las redes, un ensayo, y si es un tema de interés, seguramente que mucha gente va a leer el documento y le va a llegar el mensaje, ¿no? Y seguramente que también te va a retroalimentar y va a generar también ciertamente algún beneplácito, porque vas a recibir muchos aportes, muchos apoyos en tu posición, como también gente que piense lo contrario y que tal vez tenga alguna posición contraria con alguna propia referencia, alguna propia base teórica. Eso no importa, la idea es llegar y que la gente se interese, ¿no? Ya sea para tomar como suyas las ideas que tú planteas, como también para observar o criticar lo que tú estás planteando. Esa es la idea de un ensayo, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver ahora un poquito la estructura que tiene que tener un ensayo. Para esto voy a permitirme primeramente mostrar un textito que tengo por acá, que está un poquito más en detalle y me va a servir para entenderlo mejor, ¿ya? Aquí está el textito. Y bueno, el texto se llama ¿Cómo escribir un ensayo y no morir en el intento? Bastante sugestivo el título, ¿no? Inclusive yo podría decir que este título es como para un ensayo propiamente dicho, ¿no? ¿A quién no le gustaría leer este título, este texto, si es bien sugestivo, ¿no? Desde el título, ¿no? Si yo le pusiese en el título cómo escribir un ensayo, tal vez no sea tan interesante como lo que han puesto acá, ¿no? Bastante interesante. Bueno, ¿qué es un ensayo según este documento? Es un escrito muy usado actualmente. Su fórmula es flexible y abierta. Ahí está, como les decía, la base de que tú como autor puedes colocar lo que te interese y tu punto de vista, ¿no? Es abierto, no es cerrado. Lo cual resulta ideal para exponer ideas y defender un punto de vista crítico, tomando en cuenta que es de un análisis muy profundo, desde diferentes ópticas. En otras palabras, el ensayo es un texto que representa y se valora y se argumenta en una posición frente a un tema determinado. Entonces, tú como autor del ensayo vas a colocar documentos, lo vas a, en este caso, sustentar y vas a argumentar una posición tuya acerca de un tema que tú plantes, en este caso, para esta redacción de este ensayo. Bueno, ¿cuál es el propósito de un ensayo? Decíamos, es convencer o persuadir al lector para provocar un cambio en su pensamiento, comportamiento o actitud. Yo diría, sí está muy bien esta definición, pero primordialmente también es llegarle con un mensaje y motivarle a que pueda revisar el documento. Primeramente, ¿no? Obviamente ya que lee el documento sería interesante, ¿no? Que pueda, en este caso, darse cuenta de que es importante lo que tú estás planteando como autor del ensayo, de alguna temática en particular, ¿no? Supongamos que alguien hace un ensayo de la educación en ingeniería civil, o hace un ensayo referido a técnicas de estudio en ingeniería civil, ¿no? Y por ahí al leer el ensayo, los estudiantes se dan cuenta de que realmente están haciendo muy mal, ¿no? Tal vez acumularse un día antes del examen, leer todo en un día antes, o no hacer una práctica continua. Hay varias técnicas de estudio, ¿no? Que uno puede aplicar, que tal vez no conoce, que se ha acostumbrado desde el colegio a agarrar y leer un texto o hacer un resumen, ¿no? Que creo yo que son técnicas no muy convincentes y no muy, en este caso, útiles para poder estudiar, ¿no? Pero es lo que nos han enseñado seguramente desde el colegio y probablemente es lo que conocemos, ¿no? Y si alguien te escribe un documento y te dice las maneras modernas, con bases científicas en las cuales el cerebro puede captar la información y no olvidarse, de por ahí tú pucha, realmente cambias tu pensamiento y planteas probar estas técnicas y de por ahí te pueden funcionar muy bien, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿sí? Yo, por ejemplo, les voy a dar una experiencia. Hace unos 2 días, 3 días, más que leer un ensayo, estaba, digamos, en un video
me pasaron de TikTok, y aparece un médico que explica, ¿no? Que explica que él en su estudio usa técnicas para poder leer información y no olvidarse. Y él dice, los médicos tenemos técnicas medio ocultas para poder recordar mucha información, y se los voy a presentar y explica las maneras científicas, ¿no? En las cuales hay una curva de aprendizaje y una curva del olvido, y va explicando los motivos, las maneras de evitar que esta curva del olvido se mantenga en un estudio y tienda a aplanarse, y tienda la persona a acordarse en el largo plazo de la información que está estudiando, ¿no? Y bien interesante, ¿no? Lo que plantea él. Tal vez desde un punto de vista así de video, que es más actual, ¿no? La grabación tipo TikTok o algo así, sea más moderno. Sin embargo, desde un punto de vista clásico, es pues el ensayo, el documento en el cual uno puede plantear una idea como esta, ¿no? Y tratar de convencer, como dice en este caso, a los lectores de que es importante y que debería ser algo tomado en cuenta en su mismo día a día, ¿no? Algo así. Muy bien. ¿Cómo es el ensayo? Entre las características más importantes de un ensayo académico, también hay otro tipo de ensayos por si acaso, pero el que queremos es el académico, tenemos lo siguiente: la posibilidad de redactar en primera persona o en tercera persona, de acuerdo con las áreas de conocimiento y características de los docentes. Bueno, usualmente la redacción que más se valora en un documento académico es una redacción en tercera persona. Sin embargo, es posible en un ensayo, solo en un ensayo, hacer una redacción en primera persona. ¿Sí? Sin embargo, como aquí dice, algunos colegas son demasiado rígidos y inflexibles y no aceptan la redacción en primera persona, sino solamente en tercera persona. En lo particular, yo les dejaría hacer como ustedes quieran, pero la idea es que estamos practicando para hacer informes, para hacer tal vez una monografía, una tesis. Entonces, acostumbrarse a redactar en primera persona no es muy bueno desde ese punto de vista. Entonces, por ese motivo, para que ya nos acostumbremos a redactar en tercera persona para todo lo que van a trabajar ahora y en su vida profesional a futuro, yo les pediría que el documento lo hagan en tercera persona, ¿no? La redacción siempre en tercera persona, ¿no? Si alguien tiene una duda o consulta, ¿qué será esto? Pues puede buscar también en literatura, en el mismo internet, y va a encontrar tranquilamente. Es algo que ya deberían ustedes manejar. Bueno, en cuanto a la extensión del documento, es variable, como les decía, ¿no? Frecuentemente es muy cortito, ¿sí? Pero no más de 5 hojas, pero realmente depende del tema. Si el tema es bastante complicado, complejo, probablemente pueda ampliarse la cantidad de información que tú plantees. O si de por ahí es un tema muy puntual, podría ser un poco menor. O sea que esto no es una regla de decir 5 hojas y para de contar. Puede ser un poquito menos, un poquito más, como les decía. Lo importante es que esta redacción que hagan ustedes tenga un orden lógico. O sea, tenga una estructura que va a ir, en este caso, a medida que uno va leyendo el ensayo, llegando a una conclusión final. Entonces tiene que tener esa secuencia. No puedes vos comenzar de una manera, luego continuar con otra manera, luego al último llegar a tal vez a exponer otra idea. Tiene que seguir una secuencia, ¿no? Introducción, el planteamiento de tu tesis, el cuerpo del documento o la sustentación de argumentos, y al final una conclusión. Tiene que tener esa estructura general. Ahorita vamos a ver algunas particularidades. La interpretación del ensayo o la manera en que tú lo presentes en cuanto a la manera en que tú justifiques tu punto de vista, digamos que es un poco subjetivo. Cada autor lo hará pues, de manera un poco diferente, pero siguiendo ciertamente ese orden lógico que les acabo de explicar ahorita. Ahorita vamos a ver más en detalle a qué me refiero, ¿sí? Bien. En cuanto a la estructura que se propone, es la que se muestra aquí a continuación. En general se compone de un título, una introducción, el desarrollo de argumentos y la conclusión. Ya, ahí vamos a revisar. Bueno, tenemos el título. El título, por si acaso, es lo último que se escribe. Es como en un documento un poquito más de más nivel académico, hasta inclusive una tesis o un informe. El título es lo último que tú vas a tratar de colocar, ¿no? Es algo que, si bien puedes poner a priori, está en función de lo que tú vas a hacer, a lo que tú vas a argumentar, y tú puedes ajustar el título, como también el tema del contexto. Entonces podrías vos redactar esto casi al último, juntamente con la introducción, ¿ya?
Pero en orden de presentación de documento sigue esto. Título debe ser claro, corto y preciso. Sí, me refiero a claro y corto, que no puede tener pues 2, 3 líneas o puede ser un párrafo, tiene que ser cortito. Y debe mostrar la postura ya del autor. Aquí indica esto, ¿no? Por ejemplo, este título me parece fantástico, ¿no? Cómo escribir un ensayo y no morir en el intento. De acuerdo al autor, él indica de que escribir el ensayo es muy difícil, ¿sí? Pero él va a entregarte la herramienta para hacerlo fácil, ¿no? Ese es su punto de vista, ¿no? Puede haber otro autor que piense lo contrario y haga otro tipo de documento. Me parece interesante, ¿no? Aquí tengo otro documentito que se los voy a mostrar. Es un trabajo que ha hecho uno de sus compañeros y le ha puesto este título a un ensayo. Dice, manejo de softwares, la situación actual, ¿no? Y le ha puesto como una pregunta, ¿no? En lo particular, un título no viene con pregunta. Como es libre la redacción de un ensayo, podría aceptarse, pero en lo posible no está bien colocarlo así, ¿no? Y aquí el autor de este ensayo plantea una solución actual. Dice. Un poquito llama la atención. No es tan concreto en el área. Si yo no soy de la carrera y no sé que este documento lo ha hecho un estudiante de la carrera de ingeniería civil, yo no podría saber que está referido esto, por ejemplo, al cálculo de estructuras, por ejemplo, ¿no? Parecería un poco genérico, ¿no? Pero así lo ha colocado. En lo particular hay que ser un poco más específico y, como aquí indica, colocar la postura del autor. Luego viene la introducción. Esta redacción de la introducción es una pirámide invertida y va de lo general a lo particular. Habla de generalidades para aterrizar después en la formulación de una tesis, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos, ¿ya? En esta parte de la introducción, primeramente, eh, ubica al lector en el tema y contextualiza. Contextualizar es poner en conocimiento la situación, ¿verdad? Bien sea de forma etimológica, puede ser histórica o conceptual, ¿no? Etimológica de los orígenes, ¿no? Histórico de la parte, digamos, del origen de un periodo del tema que yo voy a elegir. Y conceptual, si es que yo voy a exponer conceptos generales a los más particulares. En ese orden tiene que redactarse esta pequeña introducción, ¿no? Ese es el orden en el cual debería yo hacer, ya sea etimológico, histórico, conceptual. Por ejemplo, si quiero hacer un ensayo, por ejemplo, de los, tal vez de los diseño moderno de estructuras, y yo podría colocar la parte histórica, podría indicar tal vez en los orígenes de los primeros cálculos estructurales, cómo han hecho tal vez antes, y poco a poco ir avanzando de manera histórica hasta llegar a lo que pasa el día de hoy, que estos cálculos se realizan ya con la ayuda de software o de herramientas computacionales, y que yo puedo ir en este caso mostrando, ¿no? De esa manera la redacción, siempre de lo general a lo particular, en este caso de lo histórico, de lo antiguo a lo más moderno podría ser, ¿no? Si es conceptual, ir un poco aterrizando de manera distinta, si es un tema que yo voy a elegir, ir avanzando conceptos de los más generales a los más específicos de lo que yo quiero explicar, ¿ya? Fíjense acá, aquí tenemos de este parrafito que acabo de leer, aquí tengo entre paréntesis este texto. Esta es una cita. Este texto lo han sacado de un libro, perdón, de Moreno Marte y Rebolledo 2013. Es una cita que está en formato APA, por lo que puedo ver. Son 3 autores que hacen este libro. ¿Qué libro será? Debe estar al último en la bibliografía, pero aquí solo me lo están colocando como una cita, ¿ya? Bien, en definitiva, la introducción enuncia el orden en el que se elaborará el texto. Y acabando la introducción, antes de entrar ya al cuerpo del documento, se plantea una tesis. Tesis no me refiero al documento que todos conocemos, que es un documento académico, ¿no? Completo. Sino tesis es realmente una frase pequeña y concreta. En este caso es la idea que se quiere defender. O sea, mi idea es esta, mi posición es esta como autor. Digamos, las herramientas computacionales no sustituyen el buen juicio y criterio de un ingeniero civil.
mi tesis, digamos, lo que yo voy a defender en este documento. Podría ser esa, por ejemplo, en lo que les acabo de decir, en el tema que hemos hablado. Esta idea que tú la planteas y es original, yo no podría ver pues, en un mismo documento, imagínense que les doy un mismo tema, jamás podré encontrar una misma tesis igualita en diferentes estudiantes. Debería ser diferente porque cada uno percibe la realidad de una manera diferente, ¿verdad? Esta idea aparece al final de la introducción y corresponde a la postura personal del autor. Con base en esta se construye el ensayo. Todo va a estar en función de esta idea, de esta tesis. Es la parte central, medular del documento. La tesis se redacta en forma de oración declarativa, afirma o niega, pero nunca como pregunta, no puede ir como pregunta. Porque si es una pregunta, no sería una postura personal del autor, dejaría libre a una respuesta o una interpretación. Entonces, tiene que ser un parrafito cortito que claramente exprese un punto de vista. En este caso, eh, por ejemplo, otra persona podría ser, en este caso, el ejemplo que les di, que les parece todo lo contrario. Las herramientas computacionales sustituyen el trabajo del ingeniero civil. Listo, aquí puedo argumentar del por qué motivo ahora las herramientas computacionales actuales podrían de una manera, digamos, cambiar el trabajo del ingeniero y tal vez en definitiva decir incluso en alguna parte del documento, ya no es necesario ir a la universidad a cursar ingeniería civil. Solamente con pasar cursitos por separado de manejo de software es más que suficiente para hacer el trabajo de cálculo estructural, por ejemplo. ¿Qué les parece? Es un punto de vista que aquí lo voy a ir argumentando, el por qué. Voy a buscar alguna información, seguramente quería haber algún autor, alguna bibliografía que sustente o apoye esto, y aquí le voy a dar el desarrollo. Y al final una conclusión, evidentemente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es algo que es muy variable, ¿no? Y que si yo me propongo poner un punto de vista, puedo buscar la información que sustente mi idea, ¿no ve? Eh, Otro ejemplo, las vacunas contra el COVID eh, afectan, a la salud y la calidad de vida. Listo. Yo voy a tratar de defender lo que dicen los antivacunas, ¿no? Que las vacunas contra el COVID son malas para el cuerpo humano, no son naturales y producen efectos secundarios a largo plazo. Y voy a tratar acá de poner toda la información al respecto. Trataré tal vez de hablar de alguna investigación, tal vez hay algunas estadísticas de algunas vacunas de otras enfermedades que se ha visto históricamente que tal vez producen problemas en los niños, problemas de crecimiento, cáncer. Hace poquito he leído que una vacuna, por ejemplo, un medicamento, lo han sacado del mercado porque produce cáncer. Pues aquí puedo sustentar todo mi idea y al final concluir y defender mi punto de vista, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy abierto y hace que el autor tenga pues aquí una relevancia en poner su idea y defenderla. Bien, luego en la parte del desarrollo, la parte como que tú lo ves es más cuadrada, no tiene una pirámide, que se refiere directamente a los argumentos. Aquí hay que argumentar el por qué tu tesis es correcta, ¿no? Hay que dar los motivos o las razones que apoyan esto, ¿no? En cuanto a esta redacción, debe seguir un orden lógico. O sea, hay que ir hablando seguramente en lo particular de cada ámbito de tu tesis o de cada, digamos, aspecto específico de tu tesis. Aquí la tienes que ir desarrollando en un orden lógico y en lo posible, ¿no? En un orden coherente, que tenga coherencia, ¿no? Eh, la cantidad de argumentos que tú coloques debe ser suficiente, ¿no? Esto es un poquito complicado, ¿no? No necesariamente vas a encontrar mucha información de una temática. Puede que no tengas tanta información y que tú tengas que aportar bastantes argumentos, tal vez con experiencias de vida o experiencias que has tenido en un proyecto o en la universidad, por ejemplo, y puedas aportar con esto, ¿no? Y no tengas tanta información documental, que es lo que más se valora, pero hay que tratar de buscar y colocar, aquí dice lo suficiente.
que es lo suficiente, que no sea ni muy poco ni mucho, ni redundante, que sea lo necesario nomás, ¿no? Un poquito ambiguo, ¿no? Y ojalá que te encuentres información que sea esté basada en evidencia, pruebas que la hagan creíbles, ¿no? Otra vez, que hace creíble un texto o un documento académico? Que esté basado en información de investigaciones, artículos científicos, nuevas investigaciones, libros, eso lo hace creíble, ¿no? Solamente experiencias de vida o solamente hablar tal vez de información que te muestra un sitio web o un periódico, no es tan creíble, ¿no? No es tan sustentable como lo hace un documento académico, como les acabo de mostrar. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Eso es. Y por último, ya lo que serían las conclusiones al final de todo este desarrollo. Como ven, la conclusión es como igual como un triángulo, ¿no? Este triángulo pirámide va al revés de la introducción a la tesis. Está en el sentido de lo particular a lo general. En base a lo que tú has desarrollado sobre la tesis, aquí tienes que concluir cosas específicas que has ido vos argumentando y al final tratar de generalizar, tratar de decir, por estos motivos, la tesis que tú has planteado es pues eh, digamos viable o se cumple bajo ciertas condiciones para la población, no sé, de Bolivia o para los ingenieros civiles, así de manera general, tratar siempre de generalizar y sacar algo, algo genérico en el cual tu idea, tu punto de vista se cumpla según lo que tú estás argumentando. En este caso, decíamos primeramente una síntesis de las cosas que estás argumentando. Y el último, ya lo más genérico, es en este caso un llamado, dice, a la acción o a la reflexión por parte del lector. Es decir, llegar en definitiva, a decir que tu tesis es totalmente está sustentada en información relevante y que es verídica y tratar de, con algún tipo de redacción, engancharle al que está leyendo para que se quede con ese mensaje, ¿no? Y trate de reflexionar en lo que tú has expuesto. Bueno, en definitiva, ¿cuántas hojas en este caso vamos a tener que redactar? A ver, usualmente lo que es introducción y tesis, tiene que ser 2 párrafos o 3, máximo una hoja, exageradamente una hoja. En cuanto al desarrollo, aquí está la parte más amplia de la documentación. 3, 4 hojas podrían ser, máximo, 5. Y la conclusión, como su nombre lo indica, va a solamente poner una síntesis en un tema genérico y llamado a la acción. Máximo unos 2 párrafos o 3 sería, ¿no? Máximo una hoja, exageradamente. Ahí tenemos una hoja, 2 hojas, y aquí más 3 tenemos 5 hojas, exageradamente, de su ensayo, ¿no? Eso es. Muy bien. Ahora los pasos en los cuales este texto recomienda realizar para escribir el ensayo. Bueno, escoge el tema. En este caso yo les he dado una literatura para que revisen, ¿no? Si fuese algo más general, tú podrías elegir el tipo de literatura. Yo un poquito me he metido a darles el libro, como hago por el concreto, y ustedes tienen que elegir en base a ese libro el tema que les interese. Han leído bastantes anécdotas y de todo lo que han leído pueden elegir una temática de interés que a ustedes les haya llamado la atención y que crean que es importante transmitir a los lectores, ¿verdad? Bueno, la búsqueda de la información evidentemente es lo que se debería hacer. Una vez que tú lees un tema que te interese, tú buscar información, ¿no? Yo les he dado ya un documento, un texto, ¿no? Para siguientes ensayos les voy a dar un documento y además les voy a dar la libertad de buscar más información sobre el tema, para poder ampliar, reforzar el argumento y para tener más claro la idea que van a plantear, ¿sí? Eso es. Una buena técnica es leer y tomar notas, ¿no? Aquí para el ensayo no estamos haciendo un estudio, no estamos queriendo aprender todos los libros casi de memoria, ¿no? Solo lo que queremos es tomar algunas ideas principales que nos motiven o que sustenten lo que queremos explicar. Entonces, puedes leer y tomar algunas notas pequeñas de las principales ideas que respalden en este caso, tu punto de vista, tu postura, lo que tú vas a plantear, ¿no? La lectura que hay que hacer es comprensiva y reflexiva. Claro, no hay que leer así nomás por leer, no hay que leer y los puntos importantes hay que tratar de analizar
y comprender el porqué y tratar de entender muy bien qué es lo que el autor del libro nos quiere transmitir, ¿no? Exactamente. Posteriormente hay que asumir la posición, ¿no? Ya esto es algo que les indicaba. Probablemente hay alguno de ustedes que ya de entrada plantee su idea y busque información que les respalde su idea. Y por ahí va a ver que en la información que van a revisar es todo lo contrario. Tal vez su idea no está muy buena, entonces me la pueden reformular. Pero según el proceso, digamos, más lógico y más académico, es este el procedimiento, ¿no? El tema, buscas la información, después asumes una posición, ¿no? Repito, puede ser que la posición la tomes antes, pero eso es un tema, como les digo, flexible, no es tan rígido. En base a lo revisado, tomas tu punto de vista en lo más importante que caracteriza los ensayos, la parte medular, la parte central. O sea, en otra palabra, con esto planteas tu tesis, la redacción de la tesis, ¿no? Como habíamos dicho, una oración declarativa en la que tú expreses tu opinión. Evidentemente, como les he dicho, en la redacción tratemos de redactar en tercera persona, en lo posible, ¿ya? Si bien es flexible un ensayo, en este caso yo les pido eso para acostumbrarnos a redactar siempre ya para documentos más académicos o con informes técnicos que ustedes van a trabajar a futuro. Por eso que yo les pido en tercera persona, ¿ya? Como aquí indica, hay que un poquito evitar, de hecho, colocar algunas frases, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión, yo creo que no está muy bueno. Son relaciones estas en primera persona, ¿no? Y no es tan bueno colocarlo de esa manera. Si bien se puede aceptar, usualmente los docentes, y igual me incluyo, preferimos una redacción en tercera persona, ¿sí? Recuerda, no es una pregunta, no es una interrogante. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Plantea tu texto. En este caso, define lo que pretendes lograr. ¿Cuáles son los argumentos que utilizarás para persuadir al lector de todo lo que has encontrado en la literatura, de todo lo que has leído, de todo lo que has anotado? ¿Qué información es importante y en qué orden tiene que ir, ¿no? Entonces, como aquí está en esta imagen, tienes que ir anotando argumentos. Claro, en principio puedes anotarlos de manera así aleatoria y después hay que tratar de organizarlos, ponerlos en orden y clasificarlos así en orden 1, 2, 3, en un orden lógico, que ve que se muestra una secuencia ordenada de lo que tú vas a argumentar para respaldar tu tesis, ¿sí? Eso es. De hecho, que tú vas a encontrar tal vez en la información que leas algunos contraargumentos, vale decir, alguna información que contradiga tu tesis. Probablemente la puedas colocar dentro de tus documentos, dentro de este argumento, dentro de lo que tú hagas en el cuerpo, puedes colocar, digamos, cierto autor indica lo siguiente, sin embargo, tal autor expresa o tal investigación expresa lo siguiente. Podría ser, pero usualmente los contraargumentos, si bien tú lo lees y tienes anotado, diremos, no es a veces muy bueno colocar dentro de los documentos. Evidentemente, tú colocas todo lo que sustente o lo que apoye tu idea, no colocas cosas o párrafos que vayan a indicar al lector que lo que tú estás indicando está bien, está mal, ¿no? Entonces, usualmente van nomás los argumentos. Consejo. Puedes ordenar tus argumentos por fuerza. A ver, ¿cómo es esto? Empezar con el argumento más fuerte y terminar con el más débil. O viceversa. En este caso, también puedes agruparlos por temas o autores. Sin embargo, se recomienda empezar y terminar con argumentos fuertes. Si bien ese orden lógico que les decía, tú lo puedes plantear de una manera criteriosa, algunas ideas, ¿no? Ir de lo más fuerte a lo más débil, o al revés, pero aquí la idea o la recomendación final dice, para que tenga fuerza tu documento, pon en el 1, digamos, y en el 3 los argumentos más contundentes, ¿no? Para que el lector al iniciar con esta lectura del argumento vea de entrada que tu idea tiene un sustento muy, muy relevante y luego tú puedes aquí hablar un poquito más, de manera más genérica y al final otro argumento bastante relevante y ahí se convenza, ¿no? Que acabe la lectura de este argumento con una idea muy clara. Ahora, para poder escribir, redacta de la manera más adecuada, usando un tono serio y lenguaje apropiado en el ámbito académico, ¿no? Esto, como les digo, inicialmente es difícil,
es sentarse al lado de la computadora y ya redactar de entrada. A veces no es muy fácil, a veces uno está bloqueado y de entrada uno si no tiene mucha experiencia en redacción, uy, entonces está un poquito, digo, ahora cómo empiezo, ¿no? Y las ideas que yo les doy son las siguientes, ¿no? En base a toda la lectura que tú has hecho y todos los apuntes que tú has realizado, podrías inicialmente agarrar y anotar esos argumentos tal como los has leído ya en unos párrafos en Word, ¿sí? Luego los tienes que leer y organizar, evidentemente en función a lo que aquí hemos recomendado. Y después de organizado y leído varias veces, ya procederías tú a colocar en tus palabras y tratar de conectar esos parrafitos o argumentos ya con tu redacción directamente, ¿no? No hay mejor manera de aprender algo que iniciarlo, ¿no? Entonces hay que redactar, hay que hacerlo, luego lo tienes que leer y releer y ver si en la lectura que tú hagas suena convincente y suena coherente. Si hay alguna parte de la redacción que suena medio raro o no tiene mucha gramática o hay temas ortográficos ahí medio extraños, tienes que tratar de corregir y corregir y corregir, ¿no? Otra buena, otra buena fuente de, de ideas para poder hacer una buena redacción es la siguiente. Es redactar este documentito chiquito y pasarlo a un amigo, a un pariente, a una persona la que te lo pueda revisar, sin importar el nivel académico que tenga, tiene que leer y entender. Si él al leer te dice, mira, esta parte del párrafo, no sé, digamos, esta parte del párrafo, no he entendido, me ha parecido, no sé, muy grueso, mira, leer todo este bollo me parece que es muy raro, o esta parte del texto yo realmente no entiendo, o sea, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿No? Entonces quiere decir que no has hecho una buena redacción y tienes que mejorar esa parte del documento, ¿no? Como les digo, la idea fundamental es que una persona con una formación media común, al leer el documento, entienda todo, ¿no? Y no se aburrió. Ahorita al ver este texto, es semejante párrafo tan grande, fíjate, no está muy bien. Aquí le falta el uso de puntos aparte, por ejemplo. No tiene, ¿no ve? Aquí todo condensado información no me parece tan bueno en lo particular, ¿no? Y fíjate esto. ¿No? Entonces, este tipo de documentos se tiene que mejorar, ¿no? Eso es poco a poco, ¿no? No hay pues una redacción perfecta. Y poco a poco ustedes al ir haciendo van a ir mejorando. Igual al leer les voy a observar ese documento, por si acaso, y cómo lo he calificado, ¿no? Esto en el Classroom, ¿no? He hecho un screen de lo que le he calificado. Le he puesto formato APA, ¿no? Y aquí le puse que no ha seguido las normas de estilo. Posteriormente no hay citas. Posteriormente, en vez de softwares, así el término softwares que he elegido, estamos redactando en español, ¿verdad? Era que le ponga programas, ¿no? Softwares, yo entiendo que es un software, ¿no? Pero no todos los lectores van a entender. Entonces, era que ponga programas computacionales. Hay mucho error ortográfico en el documento. No hay tildes, por ejemplo. La palabra realizará tiene tilde, ¿no? Y no ha colocado. La redacción mejor en tercera persona, como les he dicho. Se recomienda. Y tiene que tener mucho cuidado en la estructura y de las oraciones y la gramática. ¿Sí? El documento que he leído no tiene una estructura muy convincente en lo que tenemos, en lo que acabo de exponer. No sigue el título, la introducción, posición del autor, desarrollo y conclusiones. No tiene esa estructura. Entonces, es como que colocó texto por colocar y yo he leído y no me pareció tan coherente. Entonces, es así como tal vez no deberían eh, hacer, digamos. Es como que lo han hecho muy a la rápida, ¿no? Sin reflexionar, sin revisar, ¿no? Eso es lo que no deberían hacer, ¿no? Yo voy a calificarles de esta manera. Yo lo voy a leer y voy a calificarles de esta manera a las observaciones. Obviamente, a un principio es complicado, pero con el tiempo vas a vos mejorar tu calidad de redacción. No siempre es fácil. Yo, por ejemplo, encontré, les cuento un disquito, un CD del año 2005, ¿no? Cuando trabajaba en una empresa, algún informe que había elaborado, ¿no? Entonces lo he leído, lo he visto en el Word, lo he recuperado en el Word, digamos, de ahora, en el moderno, y me ha parecido muy mal la redacción, ¿no? Claro, de aquel entonces ahora ya hay mucho trabajo, mucha experiencia, mucha estar en cancha y uno ya aprende y mejora, ¿no?
Entonces, es normal, poco a poco vas a ir mejorando. La idea es que no tengas miedo y que inicies, ¿no? En lo posible, ya no más. Si has leído el texto, como te digo, va marcando, así que todos estos pasos de ahí atrás y directamente, ya con todo ya medio definido, redacta, arma tu documento directamente. No esperes al jueves en la mañana, en la tarde, no esperes al miércoles, ahora hacerlo. Y día que pasa lo puedes ir volviendo a leer, lo puedes ajustar, como te decía, haz leer a otra persona, a tu mamá, a tu papá, y que te den su punto de vista así sincero, ¿no? Que te digan, este texto no me ha gustado, es muy grueso, no entiendo esta parte, es un poco extraña, todo eso. Y en base a eso tú vas a ir mejorando y ajustando el documento. Así, esa es la idea, ¿ya? Justamente eso es lo que les acabo de decir, ¿no? El lenguaje es formal. Si bien las oraciones son precisas y no tienen palabras que sobran, si las puedes leer fluidamente o debes volverte para entender algo, si la ortografía es correcta y si el texto cumple con el propósito de persuadir al lector, son las claves que uno tiene que ir siguiendo, ¿no? Repito, el lenguaje formal, oraciones precisas, que no tengan palabras que sobran, dicen, ¿no? A veces una redactar le pone palabras redundantes, eso tenemos que eliminar. Si tú lees el documento y lo puedes hacer fluidamente, es lo adecuado, ¿no? Si tienes que volver atrás para entender qué es lo que dice, estás mal, está mal redactado, a eso se refieres, ¿no? Obviamente la ortografía no deberíamos equivocarnos. De hecho, que ya los textos como que se hacen en Word tienen una corrección, ¿no? Pero hay algunas palabras que a veces no reconocen, ¿no? Uno tiene que ir leyendo paso a paso, ¿sí? Muy bien. El otro consejo, ¿no? Como les decía a ustedes, apóyate en un lector externo. Siempre puedes contar con el punto de vista de alguien para poder conversar del texto y tener su punto de vista acerca del documento. Para decirte si está bien, si ha entendido, si hay alguna parte que es confusa. Y si es alguien que conoce muy bien de redacción técnica, sería ideal, te va a decir realmente, mira, tienes que mejorar tal vez en el uso de puntos, espacios, tal vez en la estructura lógica del documento, etcétera. Entonces sería muy bueno que ustedes hagan leer con alguien, ¿no? De hecho, yo voy a leer y les voy a calificar, ¿no? Yo no voy a ser pues tampoco muy exigente a un principio. En los últimos ensayos que hagamos, los documentos, y es más, ya en los perfiles, ahí voy a ser muy exquisito al exigirles que tengan una buena redacción, ¿verdad? Entonces, es ahora que estamos empezando a practicar. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá de lo que sería cómo hacer un ensayo? ¿Alguna duda que tengan o pregunta o consulta? Jóvenes, señoritas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, una una pregunta. pregunta. Sí, adelante. Adelante. Ingeniero, Ingeniero, Sí. para separar estas partes de la introducción, tesis, desarrollo y conclusión, ¿se hace uso de subtítulos o simplemente saltamos de párrafo con un espacio mayor, digamos? Ya, yo quiero que usen títulos. Bueno, hay dos maneras de hacer, ¿no? Los que escriben ensayos de manera genérica ya no ponen títulos, les cuento. Pero para ir practicando, haremos así, le ponemos títulos. Póngale introducción, póngale desarrollo, póngale conclusión. No le ponga tesis, se supone que al final de la introducción, en un parrafito por separado, va a estar, al final va a estar la tesis, ¿verdad? Póngale títulos, es como en el colegio, ¿no? Vean, al principio se acuerdan, por lo menos a mí me acuerdo de mi época de estudiante, me daban un lápiz rojo, me decían, tienes que poner con lápiz rojo, cuando comienzas, una letra mayúscula de un párrafo, ¿no? ¿Se acuerdan? Mayúscula con color rojito. Es para ir aprendiendo y ya afinando. Entonces, colóquenle. De hecho, el título no es por el título, ¿no? Ya vas a tener ahí directamente, como en este documento, ya pues, de hecho con negrita al medio centrado este documento. Va a estar ahí, de hecho, ¿no? Entonces le pondrás el título ahí arriba, subtítulo, introducción, desarrollo y conclusión. Digamos, uno, 2 y 3 le puedes a colocar. ¿Ya? Así para que sea más fácil para ti como para mí revisarte y a futuro cuando sean ustedes más expertos en redactar, no van a necesitar ya hacer todo eso, ¿no? Pero sería bueno que lo hagan nomás, que coloquen. Muy bien. ¿Qué más les quería decir? En cuanto al autor, eh, mira, poder colocar así, como está acá, su nombre aquí arriba,
¿ya? Pero lo que preferiría sería lo siguiente, ¿ya? Que coloque, por ejemplo, en este textito que he observado bastante, eliminar esto, coloquen el título no como pregunta, ¿ya? Coloquen así tal vez, y coloquen así, en esta partecita, así. Ahí. Así como está acá, ¿no? Y aquí luego comenzar con aquí el tema de la introducción y luego seguir, ¿no? Aquí me daré cuenta de tu nombre, de quién es el que me está entregando el documento, ¿no? Que le coloques carátula, mmm, podría ser, pero no estamos en el colegio. Así nomás pónganle el título y aquí y van a colocar, por favor, como se llaman. No quiero que coloquen apellido paterno, materno, no. No coloquen su nombre de corrido. Por Juan Pérez Méndez, listo. Y van a empezar su documento. Yo voy a dar cuenta a la hora de revisar en el Classroom, porque me parece pues ya directamente en el documento, yo voy leyendo en el documento, yo cómo les voy a calificar. A ver, voy a tratar de abrir el Classroom en este momento. Es como el trabajo grupal que han entregado, ¿no? Digamos que... A ver. Digamos el trabajo que me ha entregado su compañero Giovanni, digamos. Entonces, de lo de Giovanni, que es lo que era grupal, evidentemente, ya está aquí el trabajo definido. Yo, cuando le califique, va a llegar automáticamente a su planilla de notas que yo tengo aquí en este documento. Entonces, yo no voy a perderme al organizar por apellido paterno, materno, nombre. Si ustedes me colocan acá su nombre de pila como lo tienen, no va a importar, porque yo al calificar no voy a perder, ¿no? Solamente les pedimos que coloquen en papel apellido paterno, materno, nombre, solo por el fin de organizarnos los documentos, ¿no? Hacerlo más rápido, ¿no? El orden. Pero en este caso no importa, como les digo, y es mejor siempre colocar así, ¿no? Y en lo particular un poquito me enojo, entre comillas, porque cuando me entregan trabajos con carátula, ponen usted su nombre, paterno, materno, nombre, y ponen, ¿no? Docente Caballero Flores Javier, ¿no? O sea, en ningún documento, ustedes cuando trabajen, ningún informe, documento van a colocar apellido paterno, materno, nombre. Solo se coloca para fines de que el docente, cuando entregues en papel, así los exámenes, ponte, o prácticas, puedo ordenar rápidamente para cuando califique, coloque rápido una planilla, ¿no? Que está en orden alfabético. ¿Se dan cuenta? Pero para documentos comunes como este y cualquier tipo de informe, se coloca pues el nombre como es, ¿no? Aquí, si ya tienes el título de ingeniero y demás, aquí vas a colocar, ¿no? Va a anteceder a tu nombre. Pero si en este caso coloquen así nomás, solamente el nombre que tienen ustedes y adelante. Yo toda la calificación de lo que voy a ir haciendo, aquí les voy a colocar las recomendaciones, los comentarios, ¿no? Del texto, de todo lo que voy a observar. En alguna partecita, si está en Word sobre todo, aquí vamos a hacer la prueba ya, si es que me va a permitir en PDF. A ver, si me permite. Voy a tratar de hacerlo así. Lo que pasa es que como es PDF, a veces es como esto, se salta abajo o arriba y no está tan en línea. Si me lo entregan así en formato Word, yo voy a poder agarrar, marcar y este texto se va a estar un poquito más arribita, va a estar por acá, al lado de la que voy a marcar y aquí también les puedo observar. Por ejemplo, acá, por ejemplo, esto. Aquí. Error ortográfico. No se escribe acaso pública, así. Pública de publicar, ¿no? Pero entidad pública es con acento en la U, ¿sí o no? Entonces voy a comentar así y eso lo dejo. Y cuando tú revises lo que te he observado vas a tener esto, ¿no? Aquí, sí, esta parte de aquí medio que tal vez me he equivocado o por ahí no, el ingeniero es equivocado, le voy a explicar que no. Tal vez esta parte yo te marque y tal vez aquí no sé, pues no hay coherencia en
la redacción. Algo así puedo colocar, por ejemplo, ¿no? Y también colocar acá en la parte de comentarios. Así lo voy a ir haciendo. A mí me va a costar porque, aunque no crean, leer PDF, leer así de digital es medio cansador para la vista. Mejor se lee en papel, pero lo voy a hacer. Ustedes son casi 100 personas o 110 personas. Voy a tener que leer nomás, no me queda de otra. Así lo voy a calificar, ¿ya? Y al final colocaré su nota y con eso ustedes ya tendrán su calificación. Algo así. ¿Se entiende? Es solamente el ejemplo, ¿no? Ejemplo, no quiero que se enoje nuestro amigo Giovanni. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta más que tengan? Ya. Entonces voy a acabar la clase de hoy, porque era solamente esto cortito para el día de hoy. Voy a acabar con lo siguiente. Las siguientes clases que vamos a pasar desde el día martes, ya tenemos que entrar más en materia. Hasta aquí hemos entrado con toda la introducción de conocimiento, que es importante y muy relevante para que ustedes tengan ya una idea clara. Yo lo que quisiese es que lean lo que les he subido, vean los videos otra vez y busquen la información. Yo tengo la bibliografía que he subido a la plataforma, que lean. Por ejemplo, voy a volver a compartir en dónde está nuestra plataformita, nuestro Classroom. Yo he subido literatura, ¿dónde está la bibliografía? Bacana. No he subido. Voy a subir la bibliografía de la materia. Y pensé que estaba ya cargada acá, que es raro que no esté. Yo suelo subir de entrada los libros de metodología. Vamos a ver acá. Sí, que raro, no he subido. Yo hoy día lo subo los libros y en base a lo que hemos pasado en las clases ya anteriores y el libro o los libros que voy a subir, le den una repasadita a conceptos clave de método científico, enfoques de investigación, cualitativa, cuantitativa, mixta, en este caso, por ejemplo, qué es tecnología e innovación, con lo que vamos a entrar ya a las siguientes clases básicamente a comenzar ya con el documento de su perfil de tesis. Vamos a comenzar con lo que sería el tema de investigación, saltar después al problema de investigación, saltar del problema de investigación a los objetivos, alcance y limitaciones de la investigación, a saltar después a la hipótesis, a saltar al marco teórico, diseño metodológico de la investigación, ¿no? Y al último la redacción del perfil, ¿no? La idea es que cuando yo vaya avanzando la temática, ustedes ya vayan haciendo. Y voy a tratar siempre de hacer alguna prueba o ejercicio en clase para que hagan de manera individual o grupal, para que vayan trabajando. Pero el trabajo definitivo final va a ser pues el tema que ustedes van a hacer. Entonces yo voy avanzando, pónganse el tema de investigación, voy a dar los tips, las recomendaciones para que ustedes busquen un tema y ya tienen que hacerlo ustedes de manera individual, ¿no? Y yo debería pedirles, si fuese un curso pequeño, digamos, yo explico lo que es el tema de investigación, la clase siguiente y a ver su avance, que venga uno por uno a la oficina, en este caso a la sala virtual, y que muestre el avance. Yo le dé mi punto de vista y le diga, mira, me parece que está haciendo muy bien, aquí tienes que corregir, tal vez ve esta literatura más, algo así, como un tutor, ¿no? Y tú vayas avanzando. Esa es la idea. Ustedes son bastantes, entonces lo que vamos a hacer es tratar de ir avanzando y les voy a también ir pidiendo de manera aleatoria, no a todos, pero que me va a colaborar para hacer un seguimiento individualizado va a ser mi auxiliar. El uno por uno va a ir viendo de todos ustedes y va a poner en una planilla si es que están avanzando o no están avanzando. ¿Por qué es bueno este control? Porque yo me he dado cuenta que si no hay ese control, al final hay gente que toma como esto como una materia cualquiera y se deja para el último, ¿no? Y día se la entrega el perfil, recién están armando papeles, están queriendo hacer y me entregan un Frankenstein. ¿A qué me refiero con la palabra Frankenstein? Que me entregan un documento que está armado con pedazos que no coinciden, ¿no? Que su tema no tiene que ver con su problema, con sus objetivos, que el marco teórico no tiene nada que ver con su argumento de problema de investigación, y así. Y su diseño metodológico está de pieza de cabeza, porque su diseño metodológico no responde, no te da herramientas para poder verificar la hipótesis. Cosas así he visto en algunos casos.
Para evitar esto, entonces, hay un seguimiento, debe ser semanal, y ustedes tienen que mostrar el avance al ayudante. Él lo va a anotar en una planillita, ¿no? Él tampoco es experto, pues, pero él lo está ayudando a hacer ese control. La planilla me la va a pasar, yo voy a leer la planilla así de manera más específica y me va a ayudar a mí a poder decir, mira, por ejemplo, a ver, William Salvino, estás muy atrasado, me parece que tu planteamiento del problema sigues ahí con problemas de poder hacerlo bien, y a ver qué es lo que pasa y tratar de ayudarte y darte también algún empujoncito ahí, ¿no? Y también darte como un ultimátum de que me tienes que entregar ya y hacerlo en una semana, digamos. Si no pasa esto, ya al final no vas a poder armar pues, un buen perfil, y con ese seguimiento diario, ya a la hora del primer parcial, entre comillas, ya veremos que estamos muy atrasados y tal vez ya tengamos nomás que reprobar, algo así. No debería pasar, pero la única manera de hacer el perfil de tesis de una manera correcta es ir haciendo poco a poco, ¿no? Lo fundamental es la lectura. Investigar es leer, buscar información. Eso es investigar. Entonces, ustedes tienen que estar buscando permanentemente información y la tienen que estar leyendo. Yo tenía un estudiante que, por ejemplo, tenía bastante información. Ingeniero, yo tengo mucha información, me ha mostrado su carpeta de Drive, me la ha compartido, tenía un montón de libros, artículos, era una maravilla. Pero lo tenía archivado, pues nunca lo había leído. O sea, la idea no es acumular información. Y un poquito comparo esto a los cursos virtuales, ¿no? Digamos que uno se inscribe en un curso virtual, se acumulan los videos y nunca los ve. Pues así nunca vas a aprender, pues. No es tener los videos o tener el material, es revisar. Ver qué material te va a servir, qué material no te va a servir. Eso es importante, clasificar los documentos, y al final, al tener unas 10, 15, 20 documentos, no os digo documentos muy grandes, pueden ser artículos nomás o tesis y demás, los analizas y tú en base a eso sacas pues para tu documento lo que te va a servir, tanto para plantear el problema de investigación, formular el problema de investigación, ajustar objetivos, hacer una buena hipótesis y al final, y lo más difícil creo yo, hacer un buen diseño metodológico de cómo vas a demostrar tu hipótesis. Ahí está a veces la parte más difícil. Planteas una linda hipótesis, un buen problema, y ahora cómo lo demostramos, ¿no ve? Uy, no hay un procedimiento que yo conozca, tal vez no he llevado a la universidad un método numérico, un método matemático avanzado que pueda demostrar, con lo que pueda demostrar esta hipótesis, pero de por ahí hay una tesis que se ha hecho en Japón o Estados Unidos, un método ya desarrollado, entonces te puedes basar tal vez para tu documento. O hay un equipo que yo no lo conocía, pensé que un equipo, una prensa universal, solo era para romper algunos cilindros y no era para acomodar y tal vez hacer un tipo de ensayo, pero que en cierta investigación se ha utilizado un artículo. Yo puedo asimilar tal vez este ensayo para un equipo que hay en Bolivia, en el laboratorio de materiales. Entonces, realmente el conocer el cómo se hace, la parte de, les decía, ¿no? Como tienen las empresas, el famoso know-how, que es el cómo se hace, por ejemplo, un artículo, un tecnológico, el secreto empresarial. En este caso está dado en las tesis, pues, el cómo se investiga, de qué manera puedes demostrar una hipótesis, o de qué manera puedes medir una variable si encuentras en una investigación, y puedes, análogamente a la tuya, tratar de incorporar esa técnica o ese procedimiento o esa herramienta. Eso es lo que es más útil de esas lecturas. En base a todo esto, tú vas a poder pues luego plantear un buen diseño metodológico y en definitiva argumentar el por qué tu investigación eso se justifica, digamos. Muchas veces la pregunta es, pues tu tema de investigación, ¿qué aporta? O ya digamos parece que fuese un tema muy así sacado de los pelos, que es tal vez algo que no es muy correcto. Si hay información que sustenta, ¿no? y que tienes una base, tú puedes en cualquier momento a tu tutor, a los tribunales incluso, explicarles de acuerdo a tal investigación, de acuerdo a tal tesis, de acuerdo a tal artículo científico, con esa base académica fuerte, ningún tutor, ningún tribunal te va a poder rechazar un tema de investigación, un perfil, o ya en este caso tu tesis. Entonces, como les decía, lo más relevante es eso es investigar. Entonces, requerimos el apoyo de ustedes para que ustedes mismos hagan el trabajo y avancen, ¿no?
no va a llegar del cielo, no va a llegar, no vas a encontrar algo en internet así directo. Tienes vos que analizar, estudiar y plantear. Entonces, tiene que hacer esto poco a poco, paso a paso. Si lo dejan para el último, va a salir cualquier cosa. Entonces, tiene que hacer. No quiero verles el siguiente semestre o el siguiente año y me busquen por la universidad y me digan, ingeniero, un temita de tesis, un temita de proyecto de grado. O sea, no puedes. No está bien. Y ustedes tienen que hacer ahora a su documento para que el siguiente semestre o el siguiente año ustedes estén elaborando ya pues su trabajo, ya sea la tesis, ya sea el proyecto de grado o el trabajo dirigido, ya pero bien, todo ya bien planificado, ya ejecutando directamente lo que tienen que hacer. Es lo que yo quiero que hagan. ¿Sí? Bien, entonces con esa reflexión y recomendación, ya entonces desde el día martes siguiente arrancaríamos con el tema. No sin antes acá hacer una pequeña aclaración. Ustedes, y el tema uno, ¿se acuerdan? Había una parte que habíamos dejado pendiente, que es referida a las modalidades de graduación. ¿Sí? Lo dejé pendiente debido a que mucha gente se estaba todavía inscribiendo. Y creo que también el sistema se va a abrir el 29, ¿verdad? Y se van a seguir inscribiendo. Entonces, yo lo que voy a hacer es dilatar el tema de los tipos de modalidades y la explicación con la normativa universitaria para la subsiguiente semana. Una vez tengamos todo el grupo consolidado del curso, ahí vamos a dar una buena clase. Va a ser unas 2 o 3 clases en las que voy a explicar a detalle, modalidad por modalidad, qué tienes que hacer, cuál es el reglamento, cuál es el procedimiento, tanto a nivel facultativo y de carrera, para que tengas clarito qué es lo que tienes que hacer, si optas por la tesis, trabajo dirigido, excelencia académica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es. Muy bien, si hay alguna pregunta más, yo atendería, si no, daríamos por concluida la clase. Ingeniero, disculpe, buen día. Quería consultarle, estaba explicando que podemos entregar en Word, o digo en Word, ¿verdad? Sí, mejor en Word. Mejor en Word. Sí, es que en PDF, como te acabo de mostrar en el ejemplo que estaba haciendo, un poco me dificulta a la hora de marcar con esa opción que les mostraba. Se salta un poquito, se va por arriba o por abajo, ¿no? Si es en Word, yo te lo marco un textito y ahí mismo lo puedo observar. Es mejor para que tú veas la devolución que te haga cuando revise. Pero no hay problema, si quieres subirlo en PDF, no hay problema. En Word, no hay problema. Pero mejor yo le aconsejaría en Word, que lo suba. ¿Sí? Está bien, gracias. Perfecto. Hay gente, igual les cuento que, un poco decir Word, ya un poquito voy a salirme del tema, que es enemigo del software pagado. Me ha tocado ver 2 estudiantes en 2 semestres diferentes que todo hacían en el software libre del Drive, en tipo Office que tiene el Drive, ¿no? Tiene como un Word para hacer anotaciones de texto, tiene como un Excel y demás, y me entregaban todo en ese tipo de formatito, ¿no? Y al ir un poquito conversando, cuando les decía si quiero que me entreguen en Word, levantaban la mano y un poquito me justificaban del por qué no, y tienen una posición bastante personal, y respeto. Y también está muy bien porque esos documentos de Drive que elaboran ustedes también se los lee muy bien y mejor incluso acá en el Classroom, que también es de Google, ¿no? Entonces, haga un editor de texto tipo Word o el Drive que manejan también ustedes, ¿no? En lo particular yo prefiero siempre usar el Office oficial porque realmente a nivel mundial todo el mundo maneja Office, ¿no? Para compartir un archivo, un texto y las herramientas que tiene, por ejemplo, Excel, está tan avanzado que yo no creo que el editor de planillas que tiene Drive se acerque algún día, ¿no? A lo que tiene Excel, que es demasiado poderoso, ¿no? Pero bueno, son posiciones nuevas que tenemos cada uno, ¿no? En lo particular, yo, en el tema del software, como recomendación, ¿no? Yo les diría que vayamos al software, pues, oficial o original, ¿no? No cuesta muy caro. El Office 365 creo que está ahorita una licencia secundaria, creo que está algo de 80 pesitos está, por un año. Y vale la pena, evidentemente, tener un software original que se actualiza, ¿no? Pero, como les digo, es un tema que cada uno tiene que ir viendo. Para futuro, yo les aconsejo, ¿no? El tema de manejar software craqueado, entre comillas, no es muy bueno porque ahí entran virus y a veces hay problemas con el mismo software que se corta, reinicia,
pierdes información valiosa a veces. Entonces, a futuro, cuando trabajen y demás, preferentemente vayámonos siempre a tratar de pagar lo que utilizamos, ¿no? El tema del software ya más de la carrera es más difícil, ¿no? Porque es muy, muy costoso, ¿no? Pero bueno, hay que ir viendo siempre opciones. Muy bien, entonces quedamos acá, estudiantes. Muchísimas gracias. Nos vemos el día martes. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, Hasta luego, gracias. hasta el martes. Hasta el martes, muchas gracias.